1 Corintios 6:1. Dice así la palabra de Dios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sabéis que eso es una carta a una iglesia, ¿verdad? Y hay una lista de pecados allí, hay una exhortación. Yo no sé cuál es la imagen que os viene a la mente cuando pensáis en una iglesia. A veces uno puede pensar que la iglesia es el lugar donde la gente va a buscar su bendición. Venimos para buscar lo que es nuestro, ¿no? Aquí. Otros pueden relacionar la iglesia, como vemos aquí en esta mañana, como un compromiso semanal. Algo que venimos una vez a la semana, tenemos que participar porque estamos obligados. O entonces puede que, por ejemplo, para los niños, los pequeñitos, la iglesia sea un lugar para jugar con sus amiguitos, incluso allí en el paseo delante, y siempre cuando piensen en la iglesia, piensen en algo así. Y hay gente que cuando piensa en la iglesia, principalmente los pastores, piensan en mucho trabajo, ¿no? Muchas cosas por hacer, dolor de cabeza. Incluso yo diría que muchos de nosotros de aquí, de nuestra iglesia de Aranjuez, diríamos que la iglesia es algo parecido a una familia. Y por ser la reunión de los santos, pues es muy probable que tengamos en nuestra mente la iglesia como un local de paz, de tranquilidad, de armonía. Pero nada más empezar la carta del apóstol Pablo a los Corintios, vemos que él habla de una división en la iglesia. No sé si os acordáis. Unos eran de Apolos, los demás de Pablo, otro de Cefas. Diferentes líderes, diferentes seguidores. Uno se pensaba mejor que el otro. Y el cuerpo de Cristo, como decía el apóstol Pablo, estaba dividido entre estos hermanos. No tenían mucha facilidad para hacer alguna obra, un trabajo en conjunto. Pero después de hablar de esa división, que era algo importante allí, el apóstol Pablo cita un problema grave que aceptaban dentro de la iglesia. Si os acordáis, Cicerón, que era un político del siglo anterior a los tiempos de Jesús y de los apóstoles, decía que era algo inmoral. Aunque la ley lo permitiese, era algo inmoral.
¿Os acordáis del pecado? Un hombre tenía la mujer de su padre. Y eso dentro de la iglesia. Algo inmoral. Pero ya hemos hablado de eso en la última predicación. Ahora, lo que muchos tienen dificultad para ver y aceptar, aquí resulta evidente. Hay problemas entre los hermanos de la misma iglesia. Pero, hermanos, problemas tan graves, que si no fuesen creyentes sería motivo para una demanda judicial. Y el texto que nos ha tocado hoy no evalúa si eso sería posible que pasara en una iglesia o no. No, lo que habla es de la resolución, ¿no? Del problema que se había enterado por otros y que ya estaba presente allí en la iglesia. Y nosotros, desafortunadamente, no somos tan diferentes de los hermanos de allí de Corinto. Y es posible que haya un problema grave, incluso entre nosotros, hasta el punto incluso de que pensemos en un tribunal. Ahora, nos llevamos muy bien, ¿no? Pero, ¿pensáis que eso es algo posible entre nosotros? ¿Creéis que eso puede pasar aquí, en nuestra iglesia? Y por eso, si algo nos ha pasado en la cabeza ahora mismo, por eso es importante que hablemos de cómo se solucionan problemas entre creyentes. Y ese es el tema de esta mañana. Y hemos hablado que la iglesia parece mucho a una familia. Yo no sé cómo es vuestra familia, pero si hablamos de nuestra familia de sangre, pues tenemos ahí en la memoria muchas experiencias, muchas situaciones que han pasado dentro de nuestra familia de sangre. Pero quiero suponer que entre nosotros hay familias que están formadas por verdaderos creyentes, creyentes de verdad, personas que confiesan delante de la sociedad que son seguidores de Jesús, personas que buscan a Dios, que quieren ser cada vez más santos. Quiero creer que hay entre nuestras familias que están llenas de gente que confiesan la Biblia como la única regla de fe y práctica. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en una familia llena de creyentes hay algún problema grave? Una deuda, una injusticia o un conflicto importante. Pues de repente esa familia que era tan unida por el Evangelio, se decía tan exclusiva y única, pues siente los efectos de estos problemas entre ellos. Y todo lo que creen, parece que ya está ahí, hay una duda, ya no sabemos qué es lo que hacemos. Imaginaos que esa familia de creyentes ahora tiene que recurrir a un juicio de una persona ajena, que no forma parte de esa familia, para decidir entre sus propios problemas. Pues el primer detalle que vemos aquí en el texto es algo parecido a eso. Y no vamos a hablar del problema que tenían entre ellos, porque la carta no nos comenta. Lo que sí vamos a hablar es de la forma como solucionaron la situación. Ahora, ¿cómo puede ser un grupo que se dice conocedor de la justicia y la verdad de Dios tenga que recurrir a incrédulos para solucionar sus problemas? ¿Cómo puede ser? O sea, el foco no está en el problema, no sabemos el problema. El foco está en la forma como solucionarlo. Y el problema que el apóstol Pablo nos cita aquí es necesitar la opinión de uno que es del mundo, que no conoce la justicia de Dios. O sea, decir que soy creyente, pero no tener mucha idea de todo lo que eso significa. Decir que soy creyente, pero miro mis actitudes, mi forma de pensar,
y coinciden mucho más con uno que no forma parte del pueblo de Dios que con lo que encontramos en las Escrituras. El problema del creyente, en el caso de los de Corinto, y seguramente de nosotros también, es decir, que conoce a Dios, que conoce su ley, pero vive completamente sin tener en cuenta lo que dice Dios, o lo que requiere de nosotros. El problema de ellos es que no se daban cuenta de que había una diferencia entre un creyente y una persona del mundo. Eso era algo que deberían saber. Ahora, más que eso, no deberían solamente saber que había una diferencia. Eso debería aparecer en sus actitudes. Por eso encontramos aquí tantos versículos repitiendo la misma expresión. ¿No sabéis? Si tenéis la Biblia abierta, pues el versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, deberían saber. El versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y repite en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si seguimos leyendo el texto que nos tocará en la siguiente predicación, sigue preguntando lo mismo. El versículo 16, el 15 y el 19 hablan de lo mismo. ¿Ignoráis todo eso? Estaban ahí haciendo algo que iba en contra de lo que decían creer. Porque si nosotros creemos que somos coherederos con Cristo, que hoy sufrimos con Él, entonces, ¿qué dicen las Escrituras? Que reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Cuando habló a sus discípulos, dijo que estarán allí 12 sillas y con eso juzgaremos las 12 tribus. Ahora, ¿por qué razones tenemos que decidir nuestras diferencias en un tribunal ante los incrédulos? Si con Cristo juzgaremos todas las cosas, si el verdadero creyente tiene la mente de Cristo, como dice en el capítulo 2, ¿por qué no puedo también juzgar las cosas pequeñas del día a día de aquellos que confiesan la fe en Jesús? Lo que deja el apóstol Pablo aquí totalmente sorprendido es que ellos no habían encontrado un juicio justo dentro de la iglesia. De entre todos los creyentes que había en la iglesia, no había uno que tuviese la madurez espiritual para juzgar estos pleitos entre los hermanos. ¿Cómo puede ser? Un creyente que busca solucionar sus problemas delante de un tribunal de incrédulo es porque no se dio cuenta de la justicia divina. No se dio cuenta de que habita en él el Espíritu Santo. Peor todavía, su falta de conocimiento lleva a un mal testimonio delante de los que no son creyentes. ¿Cómo voy a decir que mi familia conoce el amor de Dios y tengo que pedir a un incrédulo que juzgue la diferencia que tengo con mi hermano? Si digo al mundo que somos uno en Cristo, pero luego necesito que el mundo juzgue alguna diferencia entre mi hermano y yo, entonces, ¿qué clase de unidad es esa? Si digo que la justicia de Dios está por encima de toda justicia humana, ahora, ¿qué va a decirme el mundo si busco un tribunal pagano? Si decimos tener la verdad, ¿cómo explicamos si buscamos en el mundo una solución? Y eso porque estamos hablando en una situación, un pleito entre dos personas, ¿no? Pero si lo aplicamos el mismo concepto a nuestra vida personal, pasa lo mismo. Hay creyentes que pasan por dificultades y ¿sabe qué hacen? Buscan ayuda en libros de autoayuda y no en las Escrituras. Estoy mal, sin ganas, sin propósito en la vida. Así que, bueno, ¿qué es lo que hago?
pues la solución es satisfacerme un poco, ¿no? Sea con la comida, con la bebida, con mis lujos, con mi bienestar, para que me sienta bien otra vez. ¿Eso os parece lógico? Para sentirme bien otra vez, tengo que ganar más dinero porque mi problema es la pobreza. Pero si digo eso a un hermano que está pasando por esa situación y está buscando una solución, pues lo que tengo que decirle es que él tiene que aprender a estar contento en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora, yo no quiero aprender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero fortalecerme en otras cosas. Ahora, ¿qué clase de cristianismo es ese que te sirve para darte la vida eterna? Que todos creemos en eso, que la fe en Cristo nos garantiza la vida eterna. Ahora, ¿qué clase de cristianismo es ese que nos garantiza la vida eterna, pero no te sirve para poner la eternidad en tu vida ahora mismo? Pues, ¿qué clase de cristianismo es ese? Poseemos una justicia superior que va más allá del mundo. O lo que hacemos es vivir una vida doble, donde mi fe no influye en la forma como soluciono mis problemas. Nuestras actitudes, hermanos, reflejan exactamente la fe que tenemos. No es diferente. Sabemos que en el mundo hay injusticias y hay egoísmo. Sabemos que las personas en el mundo solo buscan lo suyo y quieren sacar ventaja de todo. Pero lo que nos sorprende es cuando encontramos estas cosas dentro de la iglesia. Si hay un problema en la solución, ¿no?, de una situación, ¿por qué entonces buscar las soluciones donde no está Dios? Pues los versículos 7 y 8 nos recuerdan incluso que tener un pleito entre hermanos ya es una señal de pecado. Entonces, lo primero, hablamos de esa búsqueda en la justicia fuera de los muros de la iglesia, fuera de lo que dice Dios. Ahora el apóstol Pablo nos dice que incluso tener un pleito entre los hermanos ya es una señal de pecado. Y aquí nos presenta la diferencia brutal que existe entre la justicia humana y la divina. Porque nosotros, claro, lo que tenemos en nuestra mente es si sufrimos una injusticia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar la justicia y que sea sanada toda esa mi sensación de injusticia. Ahora, cuando el apóstol Pablo les habla a estos hermanos, les hace dos preguntas. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? O sea, mientras ellos iban a un tribunal del mundo buscando sus derechos, perdón, el apóstol Pablo les dijo que se equivocaron por no ver que la justicia de Dios es muchísimo superior a la justicia de los hombres. Pero más que eso, la justicia de Dios no busca lo suyo, sino lo de los demás. Qué complicado ver eso. Qué difícil reconocer que nosotros nos sentimos así atrapados por las injusticias y lo que queremos es hacer justicia. Y ahora el apóstol Pablo viene y dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Y esas dos preguntas nos hacen despertar para la justicia de Dios, que debería ser también la justicia de su pueblo. Nos equivocamos en las formas, porque también nos equivocamos con el propósito de la justicia. A los que se sienten muy molestos con las injusticias, eso es algo que nos toca en lo profundo. Cuando nos sentimos siempre
tan molestos con las injusticias que pasan alrededor nuestro, eso es algo que nos toca. Incluso nuestra búsqueda por la justicia es injusta. ¿Qué vamos a hacer? Os voy a dar un ejemplo para que sea un poco más práctico. Imaginaos una situación de trabajo, ¿no? Estamos allí en el trabajo, sufrimos una injusticia por medio de nuestro jefe o lo que pasa, o lo que sea, ¿no? Y eso me hace creer que tengo derechos, que tengo que luchar por mis derechos. Y me voy en contra de todos para buscar lo que es lo mío. Y es verdad, hombre, si son mis derechos, pues lo único que quiero es que se cumpla la ley, ¿no? Hablamos así de manera muy piadosa. No hay nada de malo en pedir algo que es nuestro por derecho. No hay nada de malo. Si la ley me dice que es mío, pues entonces es mío. Y ya está. Ahora, para que veáis cómo nuestra justicia es injusta. Si la situación es diferente y lo que me va a traer ventajas es saltarme la ley, entonces la historia cambia. ¿Podéis ver la incoherencia? Antes fui a un tribunal diciendo que he venido porque la ley me permite venir y buscar mis derechos. Ahora que la ley no me favorece, pues yo digo, hombre, esa ley es un absurdo. Esa ley es injusta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que van a cobrarme algo así? No se puede cumplir la ley en todo tiempo, ¿verdad? Así que decidimos cumplir la ley y luchar por ella cuando nos favorece y la saltamos sin ningún problema cuando también nos favorece. Si es así, entonces lo que busco no es la justicia, sino el beneficio propio. Y es así. Porque si soy capaz de dejar de lado la justicia, saltarme la ley para tener ventajas, ¿por qué no sufro el ser defraudado para no tener pleitos en contra de mi hermano? Y si pasa eso, entonces está claro que mi preocupación ya no es la justicia. Mi preocupación no es cumplir la ley. Mi preocupación es sacar ventajas cuando la ley está a mi favor y por supuesto sacar ventajas también cuando la ley no está a mi favor, porque la salto. Y por eso el apóstol Pablo viene y no empieza a hablar de la ley, de las cláusulas que están en la ley. El apóstol Pablo viene y les presenta el Evangelio. Y les dice, no debemos pagar el mal con el mal, sino que debemos traer o tratar las ofensas con bondad. Porque si el Evangelio es amar a uno que nos ama, eso dice la Biblia que incluso los impíos lo hacen. Ahora, el Evangelio nos lleva a amar a nuestros enemigos. Si tú has recibido allí la bondad de Dios, pero ella no se manifiesta en tu vida, ahora, ¿cuándo eso va a pasar? ¿Cuándo vamos a reflejar esa misericordia de Dios? Causar un daño al hermano, defraudar al hermano, es un pecado. Eso lo tenemos claro. Pero dejar de soportar con paciencia el daño causado también es un pecado. Podemos buscar nuestros derechos, no hay problema en eso. El problema es cuando se pasa por encima del amor, incluso para buscar el derecho que tenemos. Ahí hay problema. El problema es cuando nos preocupa menos el testimonio que salirnos con lo nuestro. Eso es un problema. Una lucha obstinada por la justicia lleva siempre al resentimiento y a más ofensas. Y por eso hablar de estos pleitos entre los hermanos se habla como algo
totalmente reprochable. Hermanos, si no hay sabiduría entre nosotros para que una diferencia entre hermanos sea solucionada, sino que tenemos que recurrir ante tribunales mundanos, eso quiere decir que hay un error en el medio, en las formas, pero más que eso, hay un problema de falta de amor. Hay un problema de falta de misericordia. Peor todavía. No es que no soportan unos a otros, sino que uno estaba defraudando al otro. Y lo que hacían era ir a juicio delante de los injustos, un hermano en contra del otro. Y es impresionante ver cómo las ganas que tenemos de salirnos con lo nuestro muchas veces nos ciega en lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. La codicia por las posesiones puede llevarnos a una obsesión tan grande que podemos incluso dañar a nuestro propio hermano. Y la comparación es muy fácil, es la siguiente. Si sois cristianos, deberíais tener la capacidad de soportar las injusticias. Pero lo que estáis haciendo es, además de no soportarlas, las cometéis vosotros. Y encima contra vuestros hermanos. O sea, pone aquí como un grado más de problema. Defraudar a uno que es desconocido es un pecado y debe recibir sus consecuencias. Ahora, el que daña a su propio hermano es peor. La ofensa es la ofensa, pero cuando la hacemos entre nosotros, eso significa que no estamos considerando que todos nosotros somos hijos del mismo Padre. Y ya sabemos, ¿no?, que cada situación se soluciona de una manera. El texto anterior, el que pecó y seguía pecando, debería ser echado de la iglesia. Y ahora está hablando de la justicia por sufrir las ofensas uno del otro. Entonces, cada situación se trata de una manera. No podemos aplicar eso a todas las situaciones. Y por eso el pecado de las ofensas entre hermanos es en realidad una falta de comprensión de quiénes somos, un problema de identidad. Y es tan fácil simplemente conducir nuestras decisiones influidos por el contexto en el cual vivimos y simplemente dejar allí olvidada la palabra de Dios. Ser un religioso, pero en el día a día, pues toma las decisiones a su manera. He escuchado la historia de gente que cambia de religión, sale de una religión afro, se va a nueva era, viene al espiritismo, viene al cristianismo y sigue siendo la misma persona. No cambia. Y si hablamos del tema específico de estos versículos, por supuesto es que está en nuestra naturaleza las ganas de vengarnos. El buscar nuestros derechos, siempre que nos conviene, por supuesto. El utilizar la ley a nuestro favor. El pasar de ella cuando también nos favorece. Pero el que conoce a Cristo, el que tiene la mirada en la eternidad con Él, debe sufrir los cambios de esa nueva perspectiva de vida. No puede ser la misma persona. Ya lo sé que eso está en nuestra naturaleza, pero ahora somos nueva creación. Por eso la palabra de Dios nos acuerda de que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Hay una sola exhortación en esos versículos que dice ahí, no erréis. No os engañéis pensando que la eternidad es para luego. No os equivoquéis pensando que el Evangelio es lo mismo que hay en el mundo. No es. No se puede seguir pensando igual si ahora eres hijo de Dios. No os equivoquéis. Y aquí hay una lista de pecados que seguramente eran los más comunes entre los de Corinto.
¿Cuáles son los pecados? Fornicación, idolatría, adulterio, relaciones sexuales ilícitas, robo, avaricia, borrachería, maledicencia, estafa. Y dice aquí que ninguno de los que practican tales cosas heredarán el reino de Dios. Y aquí hay un contraste otra vez entre lo que estaba completamente aceptado en la sociedad y lo que Dios acepta en su reino. Son dos cosas completamente incompatibles. No podemos simplemente querer adaptar la iglesia a nuestro contexto. ¿Por qué? Allí en Corinto no estaba adaptado. Luchaban en contra de los pecados que eran comunes entre ellos. No podemos decir que la Biblia habla en contra de los pecados porque fue escrita en otra época. No, en aquella época la comunidad estaba llena de estos pecados. El pecado siempre ha sido pecado. Y el reino de Dios siempre ha luchado en contra de esa naturaleza pecaminosa. Y nosotros, como buenos creyentes, a veces nos aferramos mucho en algunos pecados por decir que esos son muy feos, no son aceptables, y otros, bueno, otros no tanto. Pero aquí aparecen todos estos pecados en una sola lista. De la misma manera que la idolatría está condenada, y es verdad, la avaricia, la maledicencia, pues también lo están. La depravación sexual comparte espacio con la estafa. Los estafadores, los afeminados, están en la misma lista. No hay un pecado que sea más condenado que otro. Lo que sí hay es una condenación evidente para todos ellos. Eso sí. Incluso el versículo 11 nos ayuda a comprender que entre ellos había algunos que practicaban estos pecados antes de conocer a Jesús. O sea, no está hablando a gente que nunca ha pasado por situaciones de pecado. No, está luchando y predicando en contra de los pecados de que ellos mismos ya habían pasado por allí. No podemos llamar el pecado como si fuese una debilidad. No. O como si fuese simplemente una preferencia. No. O como si fuese un hábito o una tendencia personal. No. Pecado es pecado. Por eso los que antes practicaban tales cosas, ahora, después de ese encuentro personal con Jesús, fueron lavados, santificados y justificados. Aquí el apóstol Pablo utiliza tres términos para hablar de esa transformación, ¿no?, que hay en todo verdadero creyente. Hay diferencia entre los tres términos, pero los tres quieren decir casi lo mismo, hablando de esa transformación. O sea, la diferencia no está porque uno es de Apolos, el otro es de Pablo. No está porque ahora son creyentes y se visten como creyentes. La diferencia no está en un cambio de tradición. Antes adoraban de una manera y ahora adoran de otra. La diferencia está entre lo que eran y lo que son ahora que sufren la acción de Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora son justos, justificados. Y la llamada de atención les sirve para que se acuerden desde donde Dios les había sacado y dónde deberían estar ahora mismo. La limpieza de la vieja levadura, como habla en el texto anterior, debe ser algo constante en la vida del creyente. Y el poder para esa limpieza está aquí detallado en el texto. Dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, es la muerte de Jesús que nos da el acceso a esa nueva vida. Y esa nueva vida en Cristo nos es dada por medio del Espíritu Santo. Ahora, yo no conozco cuál ha sido vuestro pecado o vuestros pecados en el pasado.
¿Estáis aquí en la misma lista de estos pecados? Pues, ¿cuáles son las situaciones en las cuales Dios te ha sacado? Pues acuérdate de eso, porque los que siguen haciendo eso sin arrepentirse se van al infierno. Ahora, vosotros ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, justificados en el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. Y qué bueno es, ¿no? Recordar que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida en Cristo. Y por esa razón, ellos y nosotros tenemos tanto la motivación adecuada como también el poder para arrepentirnos de nuestra conducta pecaminosa y heredar ese reino eterno. Si estás aquí y eres creyente y crees de hecho en el Señor y Salvador Jesucristo, pues hermano, tus actitudes deben reflejar la justicia de Dios y no la tuya. Si Él te pagara a ti con la justicia que merecías, estarías condenado, seguramente. Pero Él murió por nuestros pecados. El justo se entregó por los injustos. Todo el agravio que caería en tu vida y en mi vida fue el agravio que Cristo llevó en la cruz. Él nos perdonó de todos nuestros pecados. ¿Conocéis esa justicia? ¿Conocéis esa misericordia? Por eso ahora cuando miramos hacia Él debemos tener la capacidad de comprender que la iglesia es la reunión de pecadores, de enfermos sanados por Cristo. Pero es esa reunión maravillosa de aquellos que pueden reflejar esa misericordia, ese amor, que la justicia no está por encima del amor. Ahora tenemos otro referente, que no es el mundo, no es la ley de los hombres, no es tampoco tu propio ombligo. Estamos hablando de la ley y de la justicia, de la bondad y del amor de Dios. Jesús es aquel que miró hacia la prostituta y le dijo, tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. Vete en paz. ¿Podéis reconocer ese amor que va por encima de la justicia? Que no la niega, pero la cumple en Cristo. El amor y la justicia de Dios van dadas de la mano hasta el punto de Jesús encontrarse con el apóstol Pablo, el perseguidor de la iglesia, y decirle, serás mi instrumento escogido. Le dio inspiración por el Espíritu Santo y este hombre que perseguía la iglesia, ahora escribió la mitad del Nuevo Testamento. Ese Dios fue el mismo Dios que sabiendo todas las cosas malas que hizo Manasés, y los pequeñitos ya habéis estudiado este rey, malvado, pero muy malo, que quemó a su propio hijo en ofrenda a dioses ajenos. Ahora, nuestro Dios es el mismo Dios que le envió Manasés a un exilio en Babilonia. Cuando estaba ahí se arrepintió, se acordó del Dios de sus padres, se arrepintió y oró. ¿Y sabe qué pasó? Dios le perdonó, le restauró su reino. Un perdón que va en contra de la justicia que a veces se nos mete en la cabeza. Pero sabemos que ese perdón tiene un precio. No lo pagaste tú,
pero tuvo un precio. Cristo lo pagó en la cruz al morir por mí y por ti. Hemos sido lavados. Eso está en la voz pasiva. Hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora, si estás aquí, todavía no eres cristiano, mucho cuidado, porque dice el texto también que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y con tantas cosas que hemos hecho, que van en contra de la ley de Dios, la única manera de ser justificados es por el sacrificio de Jesús en la cruz. No hay otro medio. Solamente la fe en Él puede tornarte santo, justo y lavado. Y vuelvo a hablarnos a nosotros, los creyentes, a los que son salvos por esa gracia. Tus decisiones hoy deben reflejar lo que Cristo hizo por ti. Tu deseo por justicia no puede estar por encima del amor. Porque el Dios que es justo se entregó por ti. No te olvides. Ahora te corresponde a ti vivir esa justicia guiada por el amor. Y tú y yo éramos muchas cosas antes de conocer a Cristo. Pero ahora le conocemos a Él. Sabemos lo que hizo por nosotros. Y eso debe cambiar todo. Todo. Incluso la forma como solucionamos nuestros problemas, nuestras diferencias. Nuestro testimonio habla de lo que somos. Así que hoy debemos pedirle a Dios que nos transforme verdaderamente para que esa nueva vida sea visible. No solamente aquí dentro de la iglesia entre nosotros, sino también allí en el mundo. Si creo en esa justicia y en este amor, ¿por qué no aparece en mis actitudes? Pues eso es lo que la palabra de Dios nos exhorta en esta mañana. No erréis. No erréis. Que Dios nos bendiga. Padre, no queremos errar, no queremos equivocarnos, engañarnos, diciendo que somos creyentes y tener una actitud de impíos. No queremos engañarnos siguiendo una tradición religiosa sin tener frutos espirituales en nuestra vida. Sabemos que hemos sido justificados, santificados, lavados por tu Santo Espíritu, por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Pero ahora, Padre, necesitamos ese poder que resucitó a Cristo de los muertos para que nos cambie a nosotros. Sabemos que está a nuestra disposición y por eso te lo pedimos, Padre, que tú nos ayudes a que no nos engañemos a nosotros mismos, que seamos conscientes y que seamos un reflejo de ese amor y de esa justicia que Cristo ha representado, ha ilustrado en la cruz por nosotros. Te pedimos, Padre, por cada uno de nosotros que estamos aquí, que tú nos des el privilegio de testificar de tu amor, de tu justicia, delante los unos de los otros y delante de la sociedad. Bendícenos, Padre, como iglesia. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.